Vos que sos mamá o papá o estás en camino, hay cosas que ya podés saber. Ingresá a la fanpage de Haggis Paraguay. Desde ahí podés visitar la Escuela de Padres de Haggis para conocer secretos con los que podés disfrutar el caos de los primeros 100 días. Suaviza el caos de empezar a ser mamá o papá con la línea de pañales Haggis Primeros 100 días. Un pañal de máxima calidad para que tu bebé disfrute desde el comienzo y vos estés tranquila en esta nueva etapa de tu vida. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. Bueno, y le damos la bienvenida a nuestro programa a la doctora María José Irrazábal. Ella, voy a reiterar, es médica egresada de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, especialista certificada en Medicina Física y Rehabilitación Fisiatría, miembro de la Sociedad Paraguaya de Medicina Física y Rehabilitación y actualmente se desempeña como parte del plantel de fisiatras del Centro de Rehabilitación del IPS y de la CENADIS. La doctora María José Irrazábal está con nosotros. Doctora, bienvenida al programa. ¿Cómo está? Muchísimas gracias, Vivi. Muchas gracias. Un placer tenerla acá y le damos la bienvenida porque es la primera vez que viene a nuestro programa. La primera vez. Bueno, un placer tenerla acá y sobre todo hablar de este tema que, como yo decía al inicio, el que nunca le dolió la espalda, como el que nunca le dolió, no sé, el oído, lo que sea, no sabe lo que es. Pero claro, cuando uno conoce a personas que sufren del dolor de espalda porque tienen constantemente, es un tema como para todo un programa y para tratar. Realmente. Doctora, usted en su experiencia ve muchas personas que tienen este problema. Y realmente, digamos, dentro de lo que son las consultas por dolor, el dolor de espalda representa aproximadamente el 70 al 80% de las consultas. O sea, el dolor de espalda es muy frecuente. Es así que se dice que de 8 de cada 10 personas en algún momento de sus vidas van a presentar un dolor de espalda, ¿verdad? Ya. Y el dolor de espalda, por ejemplo, es porque es por un mal movimiento, es por alzar algo pesado o agacharnos mal, hacer algo mal, o puede doler por otros motivos. Sí, realmente uno de los, digamos, de los mecanismos más habituales o que generan el dolor muchas veces son las sobrecargas, ¿verdad? Que es como decís, son debido de repente a posturas inadecuadas o a levantar objetos pesados, ¿verdad? Pero también pueden haber otras causas de dolor de espalda. Es por eso tan importante poder realmente hacer un diagnóstico y ver cuál es la causa. Claro. Bueno, y por ejemplo, el dolor de espalda, bueno, yo ya me apuro porque quiero saber todo, pero tenemos mucho material y todo, pero el dolor de espalda de que a lo mejor alguna persona hizo un movimiento o movió algo muy pesado, era famoso las planteras que uno tiene en la casa, los planterones, te querés hacer la guapita y querés mover y pesa 800.000 kilos y te da un dolor de espalda que tipo cintura que después te dura un tiempito, pero pasa. Sí, sí, sí. Puede ser por, no sé, hacer exceso de ejercicios, puede ser por algún tipo de enfermedad que te dé dolor también. Bueno, nosotros cuando hablamos de dolor de espalda, vamos a aclarar un poquito. El dolor de espalda nosotros dividimos en lo que es la espalda en sí, ¿verdad? En una zona cervical, la zona dorsal y la zona lumbar. Cervical es arriba. A nivel del cuello, digamos, sí, ¿verdad? Ahora, de estas tres localizaciones, la zona lumbar, que es la zona baja de la espalda, es la que con mayor frecuencia sufre de dolor. Que es donde está la cintura y para abajo, es la zona, ¿verdad?, de cintura, exactamente, para abajo. Esa es la zona que con mayor frecuencia sufre lesiones y los pacientes se quejan de dolor, ¿verdad? Entre las causas que puede generar este tipo de dolor, lo principal, como dijimos ya, es esa sobreexigencia que muchas veces le damos a esa zona, que como vos dijiste puede ser o por hacer un esfuerzo brusco, como es el ejemplo que diste, ¿verdad? Levantar una plantera o empujar muchas veces algunos muebles en la casa, cosas que hacemos a veces sin pensar que nos puede dañar. Eso puede generar una sobrecarga en estructuras de la espalda, ya sean ligamentarias, tendinosas, incluso en las articulaciones entre las vértebras o incluso musculares, ¿verdad? Y llevar a tener contracturas, rigidez o incluso lesiones más severas, ¿verdad? Y el famoso lumbago que dice la gente, ¿qué es? Porque hay muchas veces que hay personas que se quedan medio duras y no se pueden poner derechas, ¿verdad? Sí, y el lumbago es el dolor en zona, es el dolor en zona lumbar, es el dolor en zona lumbar.
Y generalmente cuando ocurre eso, muchas veces se deben o a problemas discales, ¿verdad? Exactamente, una patología discal, o muchas veces también problemas en las pequeñas articulaciones que tienen las vértebras, ¿verdad? Están las articulaciones interfacetarias o las interapofisarias que muchas veces con movimientos repetitivos es como que se van desgastando, se va degenerando y muchas veces llevan a esas situaciones de dolor y una sensación de rigidez, que es lo que el paciente refiere, que dice me quedo duro, no me puedo mover. Claro. Bueno, en esos casos, o sea, esto es ya todo apuradito que le estoy preguntando porque me interesa mucho, pero después vamos a ir hablando específicamente. Pero en esos casos, cuando uno está en la casa y le comienza el dolor, ¿qué es recomendable? ¿Ponerse algo caliente, ponerse algo frío, no ponerse nada? En el caso de la lumbalgia, si es una lumbalgia así aguda, ¿verdad? Generalmente nosotros recomendamos un reposo relativo. Sí se puede utilizar un poco de calor porque muchas veces esa sensación de rigidez se debe a una contractura muscular en los músculos paravertebrales de esa zona. Entonces el calor ayuda mucho a relajar la musculatura y muchas veces alivia también esa sensación de dolor o de rigidez. Es lo que normalmente recomendamos, pero siempre consultar, ¿verdad? Claro. Siempre consultar, a veces con algunos analgésicos o antiinflamatorios así convencionales, en algunos días pasan las molestias, ¿verdad? Pero siempre consultar, porque muchas veces uno le duele, le voy a tomar un antiinflamatorio, ya tomás, y a lo mejor no es eso, y además los antiinflamatorios hacen mucho mal. Exactamente. O sea, hacen bien porque desinflaman, pero hacen mal a otras Sí. O no se toma también el tiempo debido o la dosis debida. Toman un día sí, al día siguiente les pasó un poquito el dolor, ya no toman, después vuelven a tomar. Entonces no hay un tratamiento continuo que realmente sea efectivo. Bueno, de eso nos va a hablar también a la vuelta del corte, porque evidentemente los antiinflamatorios son tipo los antibióticos que tienen un tiempo que hay que tomar y un tiempo que hay que dejar porque si no te hace peor. Sí. ¿Verdad? Bueno, vamos a aprender eso a la vuelta del corte. Seguimos nosotros, pero quiero contarte que si tomas un comprimido al día de A125, prevenís el riesgo de sufrir infartos. A125 es un producto de la química farmacéutica Sociedad Anónima y yo te lo recomiendo. Sevimìn aumenta el rendimiento general y las defensas del organismo, previniendo estados gripales y resfriados. Sevimìn, la vitamina C concentrada. Continuamos charlando con la doctora María José Irrazábal. Ella es médica y nos va a hablar, ya les dije todo el currículum, pero nos va a hablar del tratamiento, cómo tratar el dolor de espalda. Nos está explicando ya el tema del dolor de espalda y evidentemente dependiendo de dónde sea que te duele es el tratamiento, doctora, ¿o no? El tratamiento en sí, digamos que siempre consiste en un reposo relativo, la indicación de analgésicos, antiinflamatorios, ¿verdad? Y dependiendo un poquito de la intensidad del dolor, nosotros como médicos fisiatras también generalmente indicamos un tratamiento de rehabilitación. Claro. Un tratamiento de rehabilitación que puede consistir en fisioterapia o también la realización de cinesiterapia, que es la realización de ejercicios, que muchas veces, como hay un componente muscular y muchas veces hay ciertas debilidades, el volver a realizar ejercicios que ayudan a relajar la musculatura que está un poquito contracturada, devolverle la fuerza a músculos que están debilitados, entonces eso ayuda muchas veces a mejorar ese dolor. Claro. Ahora, hablando de ejercicios, es bueno hacer ejercicio, no cuando uno tiene dolor de espalda, sino antes, o sea, normalmente. Es cierto que las personas que hacen abdominales o los abdominales inversos, que son ponerse boca abajo y levantarse así, ¿hace bien para el tema acá del dolor de espalda? En realidad, uno de los principales beneficios del ejercicio es justamente evitar los dolores, ¿verdad? Normalmente nosotros decimos, si al realizar los ejercicios te causa dolor, hay que ver si realmente está haciendo bien el ejercicio, ¿verdad?
pero nosotros recomendamos siempre a todos los pacientes a evitar el sedentarismo. Claro. O sea, una de las causas justamente del dolor de espalda muchas veces es el sedentarismo. O sea, entre los factores, digamos, que favorecen el dolor de espalda, tenemos la edad, a medida, claro, ¿verdad?, que vamos envejeciendo, hay procesos degenerativos que pueden ir generando dolores de espalda. Hay una prevalencia del dolor de espalda que es mayor entre los 30 y los 40 años más o menos. El sedentarismo es uno de los factores también que favorecen los dolores de espalda, el sobrepeso. O sea que el realizar ejercicio físico, una actividad física bien controlada, es beneficioso. Claro, bueno, es beneficioso para todo, pero en este caso porque hace que la musculatura no se afloje, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Sí, y entonces si están bien los músculos, está más protegida exactamente, la columna. Lo que nosotros siempre insistimos mucho, sobre todo cuando hay un dolor lumbar, es trabajar tanto la musculatura abdominal como la musculatura, digamos, de paravertebrales, que son los músculos de la espalda. O sea, tiene que haber un equilibrio, porque depende de eso el poder mantener una postura. Si tenemos abdominales muy flácidos, sin fuerza, es difícil también mantener una buena postura. Entonces, tiene que haber un equilibrio. Claro. ¿Y cuáles serían los ejercicios para la parte de atrás de la espalda? Porque abdominales sabemos, pero... Abdominales, pero también si hay dolor, hay ciertas posiciones de repente con los miembros inferiores flexionados. Ajá. No recomendamos hacer abdominales con los miembros inferiores extendidos. O sea, el levantar totalmente el tronco con los miembros inferiores extendidos tensiona mucho la zona lumbar. Entonces, al flexionar las piernas, es como que estamos protegiendo esa zona. Perfecto. Bueno, tenemos material preparado por el equipo de producción. Vamos con ese primer material, por favor. ¿Qué es el dolor de espalda? El dolor de espalda es uno de los problemas médicos más comunes. Afecta a 8 de cada 10 personas en algún momento de sus vidas. Puede variar desde un dolor sordo constante hasta un dolor súbito e intenso. Es lo que nos decía al inicio, ¿verdad? Así mismo, o sea, el dolor, como bien decía ahí, ¿verdad?, puede iniciarse como un dolor leve, insidioso, o presentarse muchas veces como un dolor intenso y de aparición así brusca. Y los dolores que comienzan en la cintura y se van así, parece como una ráfaga hacia un costado. Sí, eso es por eso que decimos siempre es importante consultar para que se pueda realizar una buena evaluación, ¿verdad? Muchas veces el dolor de localización lumbar puede irradiar, ya sea a miembros inferiores o incluso a zona dorsal. Asimismo también los dolores a nivel de región cervical pueden dar dolores irradiados a los miembros superiores. Claro. O sea, sí. Bueno, tenemos otro material, vamos a ir pasando los materiales. ¿A quiénes afecta? Si bien cualquiera puede tener un dolor de espalda, las causas más frecuentes son edad. El dolor de espalda es más común a medida que se envejece. Suele comenzar desde los 30 a los 40 años de edad. Estado físico. Es muy probable que tengan dolor de espalda las personas que no realizan actividad física en forma regular. Sobrepeso. El exceso de peso debido a una dieta poco saludable puede hacer que la espalda se esfuerce demasiado y esto ocasione dolor. Está correcto, doctora. Totalmente. Y el dolor de espalda de la embarazada, porque cuando uno está embarazado sí te duele la espalda. Eso es normal, ¿verdad? No hace falta hacer tratamiento. En el embarazo hay cambios, digamos, fisiológicos en lo que es la estructura misma de la columna, ¿verdad? Debido al aumento del tamaño del útero por el bebé, va generando un aumento en la lordosis, o sea, en la curvatura que tiene la columna en la región lumbar, ¿verdad? Y eso muchas veces puede generar dolores. O sea, las mujeres embarazadas muchas veces se quejan de dolores lumbares, ¿verdad? Pero en ese caso hay que esperar que nazca el bebé y termina la historia, ¿o se trata? Sí, nosotros tratamos también, sobre todo tratar la musculatura. Se hacen ejercicios de elongación, ejercicios que pueden reforzar un poquito la musculatura lumbar.
Todo medido, ¿verdad? Claro. Pero sí hacemos tratamiento para dolor en embarazada. Perfecto. Bueno, vamos a ver ahora otros factores para el dolor de espalda que tenemos en este siguiente material. Otros factores para el dolor de espalda. Herencia. Algunos causantes del dolor de espalda, como la espondilitis anquilosante, un tipo de artritis que afecta la columna vertebral, se debe a un factor genético. Otras enfermedades, algunos tipos de artritis y también de cáncer, pueden presentar dolor de espalda. Sobreexigencia. Algunas actividades físicas de exigencia como levantar, empujar o cargar peso son causantes de dolor de espalda. El trabajar sentado todo el día y tener una mala posición también puede ocasionarlo. ¿Está correcto, doctora? Está todo muy correcto, realmente. Es así como ya explicamos, ¿verdad? El dolor de espalda es uno de los problemas más frecuentes. Los pacientes generalmente, como decía, entre los 30 y los 40 años, sufren de dolores, sobre todo en esa zona lumbar, es por la sobrecarga, como decía también, el material, muchas veces no precisamente en actividad, sino también en reposo. Claro. Incluso qué posturas adoptamos durante la noche, cuando estamos en la cama, cuando dormimos, influyen en los dolores, o la postura que tenemos durante horas de trabajo, pasamos muchas horas sentados, o hay personas que trabajan de pie. Sí. Entonces todo eso va generando sobrecargas en ciertas estructuras que van, muchas veces no precisamente tiene que ser una lesión así brusca, sí, sino pequeños esfuerzos que vamos haciendo en posturas inadecuadas van generando pequeñas lesiones repetitivas que a la larga desencadenan en dolor. La mala postura, lo que siempre nos decían nuestras mamás cuando éramos chicas, párate derecha y qué sé yo, eso si uno se sienta así medio encorvadito o de pie también está así, eso puede dar dolor de espalda. Puede dar dolor porque sobrecargamos determinadas estructuras. El estar en una posición, en una postura correcta, hace que las cargas, digamos, estén distribuidas de una manera equilibrada. Al pararnos de una forma incorrecta o estar sentados en una forma inadecuada, hace que ciertas estructuras sufran mayor carga, entonces eso va llevando a tener mayor tensión en zonas, ¿verdad? Y a la larga va generando lesiones y dolor. Doctora, antes del corte hablábamos de los antiinflamatorios. Me gustaría que nos explique por qué uno, si sabe que si toma ese antiinflamatorio le va a pasar el dolor, se va a desinflamar y le va a pasar, ¿por qué no tiene que tomar sin antes consultar con el médico? Bueno, lo importante en el tema de la medicación siempre es consultar con el médico, sobre todo por la dosis de la medicación, el tiempo que debemos tomar esa medicación y muchas veces los efectos colaterales que generalmente el paciente desconoce de cuáles pueden ser esos efectos. Entonces es importante consultar, acudir al médico para tener una prescripción de acuerdo a lo que ese paciente está requiriendo o de repente algunas patologías también asociadas, ¿verdad? Claro. Es importante saber que, como dijimos, el dolor de espalda y sobre todo el dolor lumbar en la mayoría de los casos se puede deber a sobrecarga, es la causa más, es el factor, digamos, más importante, pero muchas veces el dolor de espalda puede ser la manifestación de otra patología. Claro, entonces, no precisamente aparecer el dolor por una alteración en la estructura misma o por sobrecarga, sino ser la manifestación de otra patología. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta continuamos hablando sobre este tema y ahora le vamos a pedir una recomendación a Punto Pharma. Recomendaciones de salud de Punto Pharma. ¿Qué es la vacuna contra la influenza? La vacuna contra la influenza es una vacuna inactivada que contiene virus muertos, que se administra con una aguja generalmente en el brazo. Contiene 3 virus de influenza estacional que se cultivan en huevos. La vacuna contra la influenza estacional protege contra 3 virus de influenza que, según las investigaciones, serán los más comunes en la próxima temporada. Este es el momento de vacunarse.
Tónico Inti es eficaz contra el cansancio fácil, falta de concentración, apatía sexual y estrés. Tónico Inti, energía concentrada para todos los momentos de tu vida. Continuamos hablando con la doctora María José Irrazábal. Ella nos está explicando cómo se trata el dolor de espalda. O sea, todavía no está explicando cómo se trata, pero sí qué son los dolores de espalda y por qué. Ahora tenemos un material que dice por qué es importante hablar del tema, por qué estamos tocando este tema. A ver, señor director. ¿Por qué es importante hablar del tema? El dolor lumbar es una de las principales causas de ausentismo laboral en todo el mundo, siendo un motivo muy frecuente de dolor crónico e incapacidad. El dolor de espalda es un precio que aún paga el hombre por haber alcanzado la posición erecta. Puede darse en toda la columna, aunque es más frecuente el dolor de espalda bajo a nivel de la región lumbar. Es lo que nos decías, ¿verdad, es lo que doctora? decía, sí, realmente es el precio que pagamos los seres humanos, ¿verdad? Por mantener nuestra posición erecta, como decía el material, ¿verdad? Bueno, ¿qué es la recomendación para no tener dolor de espalda? A ver, algunas recomendaciones. Después vamos a hablar del tratamiento de la gente que ya tiene dolor. Claro, claro. Bueno, las recomendaciones como más importantes son evitar el sobrepeso, Sí. El tratar, ¿verdad?, de realizar una actividad física en forma regular, sobre todo tratando de fortalecer un poquito lo que son la musculatura abdominal, la musculatura de paravertebrales, que son los músculos de la espalda, y sobre todo el aprender a movernos, aprender a mantener posturas correctas, ¿verdad?, que es lo más importante, a lo que nosotros llamamos higiene postural o higiene de vida, Sí. que se insiste mucho con eso, sobre todo en el consultorio cuando vienen los pacientes con dolor lumbar, porque como vos dijiste, hay pacientes que toda su vida tienen dolor lumbar, pero lo que pasa es que piensan que el dolor se va a solucionar al tomar los antiinflamatorios o al hacer el tratamiento de rehabilitación, pero si no cambiamos, digamos, la causa que nos está llevando a ese dolor, es como entrar en un círculo vicioso. Claro. No vamos a poder cortar definitivamente porque nosotros estamos lesionando constantemente o estamos sobrecargando constantemente estructuras que nos van a producir dolor. Claro. El tema de las mochilas cargadas de los chicos que van al colegio, ¿eso les puede deformar la columna de manera de que van a tener luego dolor de espalda cuando sean grandes o no? Deformar la columna predispone, ¿verdad? Ajá. Porque generalmente son muy pesadas. Sí. Las mochilas tienen más a veces de 10 kilos. Sí. Tienen más a veces de 10 kilos. Entonces realmente hace que ellos mantengan una postura totalmente incorrecta. Con el tronco en flexión para poder a veces soportar la carga que muchas veces les lleva hacia atrás, ¿verdad? Entonces sí predispone a los dolores. Como decía, la edad, digamos, de prevalencia del dolor de espalda es entre los 30 y los 40 años, pero estamos viendo en personas mucho más jóvenes. Claro. Bueno, tenemos otro material, señor director, por favor. ¿Cuáles son sus causas? El dolor de espalda es un síntoma producido por una gran variedad de procesos. Se debe a enfermedades inflamatorias como la espondilitis y la artritis, afecciones o tumores, enfermedades degenerativas, artrosis, que pueden afectar las articulaciones interfacetarias o las articulaciones posteriores de las vértebras o interapofisarias. Correcto, ¿verdad? Que ya nos decía al inicio esto. Sí, es así mismo, ¿verdad? O sea, esas son es por eso tan importante el acudir a la consulta cuando hay dolor de espalda, ¿verdad? Porque como ya dije, la mayor parte de las veces se deben por una sobrecarga mecánica, pero hay ciertas patologías que se pueden manifestar por un dolor de espalda, ¿verdad? A nivel, en la mujer, por ejemplo, trastornos ginecológicos, pueden dar un dolor en zona lumbar. También en los varones, alteraciones a nivel de la próstata pueden manifestarse con un dolor en región lumbar. O sea, hay muchas patologías que pueden dar dolor de espalda. Entonces es por eso importante acudir para una consulta y realmente que el médico haga una buena evaluación para llegar a un diagnóstico, ¿verdad? Bueno, y ahora vamos con el siguiente material que tiene mucho que ver con lo que dijo la doctora ahora.
¿Cómo se determina la causa del dolor de espalda? Los datos más importantes para conocer las causas del dolor de espalda son la historia clínica y la exploración física. Es así, ¿verdad? La historia clínica por los antecedentes, ¿verdad? Por todos los antecedentes que podemos recabar del interrogatorio, y el examen físico, que es fundamental. Es determinar si es que aparte del dolor encontramos otros signos, ¿verdad? Se evalúan cómo están los reflejos, cómo está la fuerza muscular, si es que el paciente refiere a algún signo o síntoma de debilidad o de hormigueos. Entonces todo eso va aportando datos, ¿verdad?, que el médico lo utiliza para llegar al diagnóstico o para solicitar estudios, ¿verdad?, complementarios que nos hagan llegar a un diagnóstico. Lo importante de lo que todo es importante lo que nos está diciendo, pero lo importante de ir al médico y no decir, no me duelen más las espalda porque seguro que hice un mal movimiento, no me duele nomás la espalda porque dormí mal, porque a lo mejor puede ser por eso nada más, pero puede ser por una enfermedad o un problema en otro lugar que no sea en la espalda y uno no sabe. Exactamente. ¿Verdad? Y no vas al médico y lo otro continúa creciendo. Exactamente, es así. Por eso es tan importante la consulta, ¿verdad? Porque hay otras patologías, como ya dije, o procesos infecciosos muchas veces que pueden iniciarse con un simple dolor y después se van manifestando otras cosas, ¿verdad? Doctora, ¿y cuál es el tratamiento? Evidentemente, dependiendo de cómo sea, hay cierto tipo de tratamientos, pero ¿nos puede comentar un poquito? Porque usted está también en el centro de rehabilitación de IPS y ahí va mucha gente con problemas de dolores de espalda y todo. ¿Cuáles serían qué posibilidades tenemos acá en Paraguay de tratar los dolores de espalda? Bueno, como ya te mencioné, ¿verdad? Generalmente, después de la evaluación, el diagnóstico, determinar si realmente ese dolor es debido simplemente a una sobrecarga o es por otra patología, porque como dijimos también ahí, ¿verdad? Pueden ser por procesos degenerativos o por otras patologías. Pero generalmente lo que evaluamos y lo que hacemos es determinar un poquito la funcionalidad del paciente, ver en qué condiciones está y de acuerdo a eso el tratamiento. Y el tratamiento consiste muchas veces en la medicación, ¿verdad? Analgésicos, antiinflamatorios, con relajantes musculares y siempre asociamos ese tratamiento con el tratamiento de rehabilitación. ¿Qué sería? El tratamiento de rehabilitación que consiste en indicar fisioterapia, donde podemos utilizar ciertos aparatos que nos den la posibilidad de un calor profundo, como antiinflamatorio bien, digamos, localizado. También la utilización de aparatos de corrientes eléctricas como para electroanalgesia, como el TENS, el magneto, o sea, tenemos muchos elementos que podemos utilizar para ayudar al paciente a mejorar ese dolor. Y lo más importante, como te dije, es la reeducación del paciente. Claro. O sea, en eso nosotros insistimos mucho, en la reeducación del paciente. Se le enseña al paciente, evaluamos cómo él realiza sus actividades de vida diaria, ¿verdad? Se le pide cómo se sienta, cómo se acuesta, cómo se levanta. Entonces, de acuerdo a eso, el terapeuta que está a cargo del paciente va enseñando cómo él tiene que realizar esas actividades para evitar que ese dolor se cronifique, ¿verdad? ¿Cuál es la postura ideal al dormir, al acostarse? Nosotros recomendamos generalmente la postura, digamos, de costado. Sí. La postura de costado con un almohadón entre piernas. Al dormir de costado también es importante la zona cervical, de usar un almohadón, digamos, un poquito alto, porque tiene que abarcar el espacio entre lo que sería el hombro, que es lo primero que apoya, y lo que sería la cabeza, ¿verdad? O sea, la almohada tiene que estar acá, el hombro si tiene dormimos, que estar... No, si dormimos de costado, ¿verdad? Entonces nos tiene que ubicamos entrar acá. bien acá, la almohada, como para que la zona cervical quede totalmente alineada.
Porque si usamos una almohada, un almohadoncito bajo, Sí. vamos a dormir con la cabeza, digamos, lateralizada. Claro. Y nos pasamos varias horas en esa Sí. postura. Porque hay gente que dice que hay que dormir sin almohadas, por ejemplo, también. Cuando dormimos, cuando adoptamos, digamos, la postura de boca para arriba. Ahí es sin Boca almohada. arriba, puedes usar un almohadoncito bajo o en todo caso Claro. sin almohada, Ajá. ¿verdad? Pero al dormir de De costado. costado es recomendable colocar un almohadón justo en el espacio que da entre Sí. el hombro, digamos, y lo que Ya. sería la cabeza. Y entre las Y el piernas. almohadón entre las piernas como para también nivelar lo que sería justamente la zona lumbar. Porque al dormir de costado, normalmente uno no tolera quedar con las dos piernas por mucho tiempo Sí. juntas. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Se La abren, pierna sí. de arriba normalmente es como que apoyamos en el colchón Sí. y tensionamos Queda la esa cadera zona, para arriba, la sí. cadera arriba y la rodilla más Sí. abajo. Y traccionamos la musculatura de esa Claro. zona. Entonces, y pasamos muchas horas en esa Sí, posición. sí. Entonces, todas esas cosas que incluso estando en reposo influyen para poder que posteriormente se presenten los dolores. Bueno, pero aprendimos ya todo lo que nos dijo la doctora, pero el tema de la almohada, hay que dormir, tratar de dormir de costado, Tratar de dormir. una almohada entre las piernas y Exactamente. la otra acá que no sea demasiado finita ni muy alta. Por supuesto. Y las almohadas, esas blanditas de plumas o de qué sé yo, esas son recomendables, que da tanto gusto dormir con ellas. ¿O es mejor una más rígida, más durita? No, nosotros no recomendamos así algo rígido, incluso los colchones tampoco. Los colchones tampoco recomendamos de una, digamos, consistencia demasiado firme, una consistencia, digamos, intermedia, Ya. ¿verdad? Y las almohadas, algo que sea confortable para el Sí. paciente, que le sea cómodo. Lo que hay que evitar es dormir o con el cuello totalmente lateralizado o rotado, porque vamos a pasar muchas horas en esa posición. Entonces, es eso lo que generalmente le enseñamos al paciente. Bueno, doctora, vamos a hacer un pequeño corte, volvemos enseguidita y les recuerdo que Coop es el sabor de la familia, leche descremada Vida, enriquecidas con vitaminas A y D3, con 0% de grasas y sin conservantes en envases de Tetra Pak. Yogur dietético Vida, yogur descremado dietético en sabores frutilla, coco y vainilla, queso magro Cuartirolo Vida, queso hecho a base de leche semidescremada y queso descremado fundido Vida con lácteos Coop. Cuido mi salud y mi silueta. SPS, Servicio de Protección a la Salud, es la empresa de medicina prepaga de la cooperativa Comecipar, con planes a tu medida, más de 1000 profesionales y los mejores sanatorios y centros de diagnóstico del país. Puedes solicitar que te visite un asesor sin cargo llamando al teléfono 210-010. Bueno, estamos en la parte final del programa. Le queremos agradecer a la doctora María José Irrazábal su presencia aquí, todo lo que nos estuvo enseñando. Y me gustaría, doctora, en estos últimos minutitos, que nos dé alguna recomendación o algo que le parezca importante, que quede bien clarito. Bueno, nosotros lo que siempre insistimos realmente en el tema de dolor de espalda es en la prevención. Es en la prevención porque creemos que es educando, ¿verdad?, que vamos a poder evitar justamente tener estos episodios de dolor o incluso que el dolor se cronifique. Por eso es que insistimos mucho en lo que es la prevención. ¿Y la prevención en qué consiste, verdad? Como ya dijimos, es importantísimo el poder realizar una actividad física en forma regular, evitar el sobrepeso, y sobre todo el evitar las posturas inadecuadas, el tratar de mantener las posturas correctas, cuidarnos al realizar ciertos movimientos, como por ejemplo la flexión del tronco para levantar cargas o la manera en que estamos trasladando cargas. Eso es muy importante. ¿Cómo tenemos que agarrar, por ejemplo, alzar una caja pesada? ¿Cómo tenemos que hacer? Hay que evitar la flexión del tronco con los miembros inferiores totalmente extendidos. O sea, famoso lo que importante, la pierna derecha y nos no sé, agachamos. eso no. Eso hay que evitar porque es lo que más sobrecarga la columna lumbar. La manera correcta es flexionar las rodillas, Sí. mantener la espalda recta y ahí
volver a y incorporarnos. Hacemos al revés, nosotros. ¿Por qué? Porque si nos agachamos y levantamos carga, esa carga directamente, el esfuerzo está haciendo la columna lumbar al incorporarnos. O sea, tenemos que agacharnos doblando las rodillas y la el espalda tronco, recta, la espalda recta. recta. A practicar eso para que no tener dolores de espalda. Gracias, doctora, por su nada. presencia y la esperamos en un Gracias próximo a vos. programa. Muchísimas Nos gracias. despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides lo que te digo siempre, pero porque es cierto, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, que pases bien.